Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron en el título de este video, vamos a estar hablando sobre Becky Blivnik. Este caso sucedido el año pasado en Quincy, Illinois. Es un caso un poco largo para los que ustedes están acostumbrados a ver, pero es sumamente importante que yo les cuente todos estos detalles para que la historia se desarrolle completamente. Pero sin más preámbulo, vamos. Rebecca Bernadette Pozo, como era su nombre de soltera, nació en Quincy, Illinois, un 19 de noviembre del año 1981. Becky, como la conocían familiares y amigos, apenas tenía 41 años cuando su padre la encontró sin vida la tarde del 23 de febrero del 2023 en su casa en Quincy, Illinois. El cuerpo de Becky fue encontrado en el baño de su habitación con 14 disparos, los cuales no fueron inmediatamente fatales, lo que quiere decir que Becky estuvo agonizando algunos minutos antes de finalmente morir. Becky tenía tres hijos varones de edades de 12, 10 y 5 años, quienes no estaban presentes en la casa en la madrugada que Becky fue asesinada. Ellos se estaban quedando con su padre Tim Blivnik a una milla de distancia de la casa de Becky. La pareja estaba en el proceso de divorcio. Ese día Becky le había pedido a él que se llevara a los niños ya que ella no se sentía bien, por lo que él sí estuvo de acuerdo a llevarse los niños. Y cuando Tim Blivnik no pudo comunicarse con Becky ese 23 de febrero, él llamó al papá de Becky para que fuera a buscarla a la casa, y así fue cuando el señor llegó hasta la casa de su hija y la encontró sin vida en el baño de la habitación de Becky. La policía llegó hasta esa residencia y cuando llegó notaron que una de las ventanas de uno de los cuartos de los niños estaba rota, por donde creen que el asesino entró esa madrugada. Según los investigadores, el asesino utilizó esta silla que ustedes están viendo acá para subir hasta el techo y forzar su entrada por la ventana, y una vez adentro de la casa caminó hasta la habitación de Becky, donde violentamente pateó la puerta abriéndola, y al ver esto Becky corrió con su celular hacia el baño, y justo cuando estaba tratando de marcar el 911, su celular fue arrebatado a la fuerza, quedando atrás de la puerta. Posteriormente, el asesino disparó 15 veces, las cuales 14 balas dieron en el cuerpo de Becky. Los investigadores creen que este crimen sucedió alrededor de la 1:11 de la madrugada de ese 23 de febrero, ya que el intento fallido de llamar al 911 se registró a la 1:11 con 10 segundos. Nada parecía haber sido robado. Los vecinos no vieron ni escucharon nada esa madrugada, pero la policía sí pudo recuperar alguna de la evidencia que había quedado en la casa de Becky, como ser una huella de un zapato y también 8 casquillos de bala de 9 milímetros y algunas piezas de plástico que estaban en el piso alrededor del cuerpo de Becky. También había una cámara de seguridad de una vecina de Becky que quedaba entre el driveway y la casa de Becky. Esta vecina dijo que ella puso estas cámaras meses atrás, ya que habían habido muchas personas merodeando el área robándose cosas. Esta cámara permanecía apagada hasta que detectaba algún movimiento de alguien o de algo. Esta cámara no registró nada en la madrugada del asesinato de Becky, pero sí lo hizo 24 horas antes de este crimen. En estas imágenes del día anterior a la muerte de Becky, se puede ver cómo una persona va caminando por el driveway de los vecinos con dirección a la parte de atrás de la casa de Becky, y 48 minutos después se le ve a esta misma persona caminando en dirección opuesta. Y unas semanas antes, precisamente la noche de San Valentín, o sea, el 14 de febrero, esta cámara registró un movimiento de una persona que también iba caminando por el driveway en dirección a la parte de atrás de la casa de Becky, pero esta vez la vecina sí se dio cuenta a tiempo y le escribió a Becky, quien le contestó ya hasta la mañana siguiente y le dijo que ella no había visto nada, pero que esa noche sí ella había escuchado voces y que la luz del patio trasero
se había encendido. Y con esta información, los investigadores se pusieron a ver otras cámaras del vecindario y alrededor, tratando de ver tal vez la cara de esta persona y ver de dónde es que esta persona venía caminando y así dar con el paradero de este posible sospechoso de la muerte de Becky. Y así fue como los investigadores dieron con una cámara que estaba en un parqueadero de buses y esta cámara lo único extraño que había captado era una persona en una bicicleta que no tenía estos reflectores en las llantas. Y lo que los extrañó fue que esta persona pasaba por esta cámara del parqueadero de buses minutos antes que la otra persona se viera caminando por el driveway en dirección a la parte de atrás de la casa de Becky. Para los investigadores esto era muy extraño ya que febrero es un mes de mucho frío en Illinois y ver una persona en bicicleta a altas horas de la noche pues no es muy común, por lo que esto le llamó la atención, aparte que esta bicicleta no tenía reflectores como suelen hacer la mayoría, obviamente por precaución y más aún si alguien la utiliza en la noche. Y por esto los investigadores estaban seguros que esta persona en bicicleta era la misma que estaba entrando a la propiedad de Becky y ellos creían que esta persona iba en bicicleta hasta cierto punto, dejaba su bicicleta donde no habían cámaras y después se iba caminando para donde Becky y hacía lo mismo al regreso. Las autoridades estaban en un túnel sin salida ya que ellos no tenían un principal sospechoso para esto y la persona que ellos creían que había asesinado a Becky no se la podía identificar porque las imágenes que habían captado eran de baja calidad, por lo que ellos no sabían qué más hacer hasta que Sara, la única hermana de Becky, llegó hacia ellos después de que se enteró de la muerte de su hermana y les dijo que ella estaba segura que el asesino de su hermana había sido Tim Blifnick, o sea, el todavía esposo de Becky. Y así la investigación tomó un rumbo inesperado. Tim Blifnick y Becky se conocieron en la Universidad de Quincy cuando ella estaba estudiando ciencias biológicas, la carrera de la cual ella se graduó con honores. Ellos dos se conocieron en la universidad, pero no salieron en ese momento, sino que 2 años después de ellos graduarse fue cuando comenzaron una relación. Y con el paso del tiempo, los dos se fueron a vivir juntos y luego se casaron y comenzaron a tener hijos, la razón por la que Becky decidió renunciar a su trabajo como farmacéutica para dedicarse a ser 100% ama de casa. Mientras que Tim continuó su exitoso trabajo en la industria del reciclaje. Los primeros 5 años del matrimonio, Becky se sentía súper feliz, súper realizada, pero a medida que fue pasando el tiempo, ella se sentía sola y sentía que su esposo Tim no la apoyaba ni cuidando a los niños, ni ayudándole a qué hacer en la casa, ni tampoco con unos simples arreglos en la casa. Todo lo tenía que hacer ella o contratar a alguien, por lo cual Becky le pedía a él que la ayudara y que se involucrara más en el hogar, pero este hombre se negaba. Becky también sentía que había dejado de vivir su vida, por lo cual ella decidió retomar sus estudios y así perseguir su verdadera vocación y un sueño que ella tenía, que era convertirse en enfermera. Y así fue como Becky se graduó con honores summa cum laude de la carrera de enfermería y ciencias de la salud. Todo esto lo hizo mientras ella estaba embarazada de su tercer hijo y ante la negativa de su esposo, quien se oponía a que ella siguiera estudiando y trabajando, alegando que él estaba preocupado por toda la carga que esto suponía. Y después de 11 años de matrimonio, Tim Blifnick le pidió el divorcio en enero del 2021, alegando que esta nueva vida que Becky llevaba les estaba haciendo daño a los niños, ya que al ella trabajar tanto, ella estaba siempre irritada, cansada y no tenía paciencia con sus hijos. Pero para Sara, la hermana de Becky, estas eran solo excusas de parte de Tim, ya que por mucho tiempo Becky trató de salvar su matrimonio tratando de ir a consejería matrimonial, cosa que Tim se rehusaba a hacer.
También, según la hermana de Becky, ella era una excelente madre que siempre estaba preocupada por sus hijos y que ella era la única que hacía todo eso con sus hijos, ya que Tim nunca tenía tiempo para ello. Pero este divorcio, lejos de poner fin a una relación, dio inicio a una batalla legal por bienes, dinero y la custodia de los niños. Y después de que Tim le pidió el divorcio, Becky comenzó a contarle a familiares y amigos todo lo que Tim le hacía, ya que él era un hombre muy controlador y que en muchas ocasiones él se ponía violento aún delante de los niños mientras discutían esto de la custodia, del proceso de divorcio y todo lo demás. Becky también le confesó a una amiga que ella creía que Tim tenía problemas mentales, ya que él tenía unos comportamientos sumamente extraños y era un hombre muy vengativo y también impredecible. Claramente Tim negaba estas acusaciones, ya que él decía que era Becky la que se había vuelto violenta y combativa en ocasiones, por lo que él pidió una orden de restricción, pero esta al final fue negada por un juez. Un año antes de la muerte de Becky, ella le envió un mensaje de texto a su hermana donde decía textualmente: si alguna vez me pasa algo, asegúrate que la persona de interés número uno sea Tim, porque él es quien me haría algo. Estoy poniendo esto por escrito porque tengo miedo de que alguna vez él me haga daño, venga detrás de mí o intente hacerme algo que me aleje de los niños o que aleja a los niños de mí. Él ya ha mentido varias veces para presentarse a sí mismo como una víctima y a mí como el perpetrador, cuando es absolutamente al revés. No, no les he enviado esto a mamá y papá porque no quiero que se vuelvan locos de preocupación. Eventualmente, Becky pidió una orden de protección en contra de Tim Blifnick, diciendo que en varias ocasiones había entrado a la casa sin su consentimiento, y finalmente el juez le negó esta orden de protección, pero sí les ordenó a los dos estar alejados, excepto cuando se tratara del intercambio en el horario de visita de los niños. El juez también le ordenó a Tim que devolviera la pistola 9 milímetros que Becky le había regalado años atrás, pero Tim nunca devolvió el arma y tiempo después una pistola 9 milímetros fue utilizada para asesinar a Becky. Solo faltaba una semana para que el juicio de divorcio iniciara cuando alguien asesinó a Becky, y Tim se había convertido en el principal sospechoso, pero la fiscalía necesitaba más evidencias. Días después del asesinato de Becky, la policía encontró una bicicleta azul y sin reflectores en las ruedas, parecida a la que ellos vieron en el video del parqueadero de buses que yo ya les comenté hace algunos minutos atrás. Sorpresivamente, esta bicicleta fue encontrada a media cuadra de la casa de Tim, y por esta razón los investigadores consiguieron una orden de allanamiento para la casa de Tim, y después de allanar su casa, o sea, el 13 de marzo del 2023, la policía de Quincy arrestó a Tim Blifnick por el asesinato de Becky. Cuando se arrestó a este hombre, esta noticia se hizo muy viral, ya que muchos recordaban y también estaban compartiendo este video que ustedes ven acá, que es del programa Family Feud con Steve Harvey, una especie de 100 mexicanos dijeron, pero la versión de estadounidense. Honey, I love you, but said I do. Aunque esto era parte del concurso, las especulaciones no paraban porque el programa era de 2 años antes que Tim pidiera el divorcio. Aunque la defensa de Tim dice que toda la evidencia encontrada de él es circunstancial, lo que sí es cierto es que la fiscalía encontró en el celular de Tim
una cuenta de Facebook falsa con el nombre de John Smith. Esta cuenta estaba buscando esta bicicleta en específico que ustedes están viendo acá, que es azul, muy pero muy parecida a la que se encontró cerca de la casa de Tim y también muy parecida a la que los investigadores pudieron ver en los videos de las cámaras de seguridad semanas antes que Becky apareciera sin vida. En la casa de Tim también se encontró estos paquetes de bolsa de la tienda Aldi que cuando la fiscalía los comparó con los restos de plásticos que se encontraron alrededor del cuerpo de Becky en la escena del crimen, dieron que pertenecían a estas bolsas de plástico de supermercado que justamente Tim tenía en su casa. La defensa de Tim contestó a esto que todo el mundo guarda bolsas de supermercado Aldi y que eso no es una prueba suficiente para decir que él estuvo en la escena del crimen. Según la fiscalía, Tim utilizó estas bolsas como silenciador cuando estaba disparándole a Becky y también las pudo usar para que cuando él le disparara a Becky los casquillos de bala cayeran adentro de la bolsa y así no dejar ningún rastro. En el celular de Tim también se encontró que él, días antes del asesinato de Becky, hizo algunas búsquedas en el internet. Estas búsquedas eran de cómo crear silenciadores de pistola en casa, también de cómo limpiar pólvora de las manos y así también cómo abrir una puerta con una barra. Y a petición de Tim, ya que se le dio la opción de alargar la fecha del juicio o también hacerlo lo más rápido posible, que son 3 meses, Tim escogió la opción de hacer el juicio en 3 meses, lo que puso a la fiscalía a trabajar el doble para que a lo largo de 3 meses ellos ya tuvieran un caso fuerte en contra de Tim. Y así fue como el 23 de mayo del 2023, exactamente 3 meses después de la muerte de Becky, el juicio comenzó. Y durante los 6 días que duró este juicio, se presentaron numerosos testigos, así como expertos y también toda la evidencia de la cual yo ya les hablé. La fiscalía dijo de que el motivo que Tim había tenido para asesinar a su aún esposa Becky había sido porque Becky iba a pedir la custodia total de sus 3 hijos, ya que ella tenía pruebas de que el papá de Tim, o sea, el abuelo de los niños, tenía reportes de abuso de menores, por lo que ella no quería que sus hijos estuvieran sin supervisión con el abuelo, por lo que Tim habría asesinado a Becky para que esto no saliera a la luz. Otro motivo era que Tim era un hombre controlador y que la noche de San Valentín, donde la cámara del vecino captó a una persona merodeando la casa de Becky, Tim esa misma noche hizo más de 200 búsquedas en línea de una placa de un carro, resultando que este auto estaba estacionado afuera de la casa de Becky esa noche de San Valentín y que era el auto de un hombre con el que Becky estaba saliendo. Para la fiscalía esto también delataba el estado mental de Tim, porque quien en su sano juicio va a buscar más de 200 veces un número de placa. Y como Tim se enteró que este auto le pertenecía a un hombre y que justamente este hombre era el con el que estaba saliendo Becky, pues sintió que Becky ya estaba avanzando con su vida, lo cual él no iba a aceptar y por eso también la asesinó. Y después de 6 días de juicio, el jurado deliberó por 4 horas y lo halló culpable del asesinato de Becky. Tim Bliffneck fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, 2 de las cuales fueron por asesinato en primer grado de Becky y una cadena perpetua fue por invasión al hogar. Y bueno, esto fue el caso del día de hoy, un caso sumamente triste porque hay 3 niños que quedaron prácticamente huérfanos de padre y madre y que ahora están viviendo con sus abuelos. También es sumamente triste porque Becky solamente quería seguir con su vida. Ella quería sentirse pues realizada cumpliendo sus sueños, pero este hombre no la dejaba y este fue el motivo el cual él decidió pues divorciarse de ella. Y no solamente divorciarse de ella, sino
que finalmente pues asesinarla. Y sin nada más que agregar, yo me paso a despedir. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.